Muy buenas tardes, de nueva cuenta les doy la bienvenida a una emisión más de Ciudadanía Divergente. Estamos transmitiendo desde la plataforma digital de Ciudadanía Divergente de Coparmex Chiapas y también a través de R&R Radio Digital. Doy la bienvenida a quien siempre me acompaña en estas emisiones, a María Elena Paz. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enoch. Muy buenas tardes a todo nuestro público, a todos que nos siguen cada semana. Muchísimas gracias. Y bueno, pues Enoch nos va a presentar a nuestro invitado de hoy, el doctor Victorino Morales Dávila. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, Enoch. Gracias, María Elena. Pues como ya dijiste, Victorino Morales Dávila, bienvenido. Realmente es pues un gusto que hayas aceptado participar de nueva cuenta con nosotros en una emisión más de Ciudadanía Divergente. Quiero decirle a nuestro público que Victorino estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y es doctor en Ciencias Sociales. Y hoy vamos a platicar con él de un tema que cuando lo escuché por primera vez me pareció no solo innovador, sino también que plantea retos frente a quienes vivimos en el sureste de México. Y ese tema se llama Del Sur para el Sur. ¿De qué se trata eso, Victoria? Muchísimas gracias, Enoch. María Elena, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar dentro, participar en un proyecto que finalmente refleja esta iniciativa que tenemos, que es del sur para el sur. Desde el museo, desde el MUI aquí en Puebla, del Tecnológico de Monterrey, desde hace 2 años más o menos empezamos a trabajar precisamente con diálogo, con cursos, con diferentes formas de conversación con colegas italianos, con proyectos de innovación social, innovación ciudadana, que surgían directamente desde la ciudad, como lo están haciendo ustedes, ¿no? Con Ciudadanía Divergente. Y caímos en la cuenta que poder continuar haciendo esto y poder presentar los famosos toolkits, ¿no? O sea, las herramientas que los ciudadanos pueden utilizar para hacer regeneración urbana, para hacer regeneración ciudadana, pues tenía que partir del mismo entendimiento de que no somos el norte, ¿no? Con eso me estoy refiriendo a estas ciudades ya desarrolladas, tal vez en procesos más avanzados de desarrollo, y que se parecen en todo con nosotros, menos en la idea de que son del sur, o sea, que están atañados a otra forma de territorio, a otra forma de pensar las cosas, a otras historias que coinciden con las colonizaciones, que coinciden con varios aspectos que todos nosotros conocemos por nuestras clases en la escuela, pero que finalmente nos dan identidad diferente y nos hacen diferenciarnos de ese desarrollo de estas ciudades, ¿no? Que llamamos el norte. Y el sur es un concepto académico, el sur global, nacido precisamente de la crítica que se le hace a los modelos de desarrollo implantados desde las ciudades ya industrializadas. Y nosotros con este seminario buscamos superar la crítica, es decir, muy bien, caímos en conciencia de que el sur es así, las respuestas del sur deben ser así con respecto a los modelos económicos, políticos, sociales, culturales que adoptamos del norte, pero el siguiente paso debe ser, y entonces, ¿qué es el sur? Si no es el norte, porque no somos así, ¿qué es el sur? Y entonces ahí empieza el reto que tú llamas muy bien para nuestras ciudades, que es qué somos, qué debemos hacer, hacia dónde debemos caminar y cómo debemos caminar. Eso creemos en los que integramos el seminario, y te les platico un poco más de la logística interna, que eso creemos que es la columna vertebral de todo proyecto que queramos desarrollar en las ciudades del sur. Todo proyecto que queramos hacer que los ciudadanos, esos que se deberían empoderar, lo puedan hacer, ¿no? Es decir, esas preguntas son las guías para obtener las respuestas y conformar los llamados toolkits ciudadanos, es decir, que estén a disposición precisamente de todos y cada uno de los que quieran cambiar su entorno urbano, ¿no? Hacer algo con respecto al entorno urbano, no solamente los métodos tradicionales de democracia que tenemos de la representación política, sino también desde la acción propia en los barrios, en las colonias, en las ciudades, en los municipios, vaya, incluso podemos decirlo desde tu propia casa, ¿no? El entendimiento de qué es el sur, ¿no? Entonces, de esto va el seminario.
pero forma parte de todo un proyecto de investigación que tenemos con el Observatorio de Ciudades de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey, que a través de una convocatoria, pues ganamos un financiamiento para llevar a cabo esta y una serie de estudios más sobre la regeneración urbana desde el sur. El seminario es el producto final de una serie de productos de difusión que estamos creando para precisamente poder dialogar con los que hacemos ciudad, que son los ciudadanos, ¿no? Es un seminario público, no es académico, no hay necesidad de tener un nivel de estudio, una licenciatura o un tipo de profesión, lo que, desde un título profesional. Simplemente es tener experiencia. Y si no tenemos experiencia en la regeneración urbana, pues tener escucha activa y pensamiento crítico para poder ir recogiendo los entendimientos que vayamos captando, ¿no? O sea, entonces, el seminario integra colegas italianos, que son los que estamos, con los que estamos colaborando para poder hacer estos análisis de casos comparativos con respecto a nuestras realidades de aquí en México, ¿no? Sobre todo del centro y del sur de nuestro país, entendido que dentro de los mismos países incluso hay un norte y hay un sur, ¿no? No podemos decir que el desarrollo o las actividades económicas de Chiapas generan la misma derrama o productividad que las del norte del país, ¿no? Entonces, es ese entendimiento de irnos de lo global y reducirlo a lo más mínimo que sería lo local, que son nuestras ciudades, ¿no? Incluso en las ciudades tenemos nortes y sures, ¿no? O sea, no es el mismo grado de desarrollo en una colonia, en un fraccionamiento que en otro, ¿no? Entonces, esa es la iniciativa del Sur para el Sur y es totalmente pública y online. Cuando dices que pública, te estás refiriendo a que la población es la que participa, ¿verdad? Totalmente, sí, los actores que hacemos ciudad, ¿no? O sea, incluso podemos decir también el sector público, entendido como gobierno, participa, ¿no? Pero no participa desde la mirada de qué tienes que hacer, sino es qué has hecho. O sea, es un momento de reflexión. Fíjate que la sesión pasada estaba un colega de uno de los proyectos que están de Italia y decía algo sumamente interesante. Hasta que el bien público, ese que está en el entorno urbano, no devenga bien común, no existirá realmente un cuidado y una intención de proteger y desarrollar las ciudades. Es decir, tenemos que quedar todavía en conciencia de que eso, ese árbol, ese monumento, ese espacio es nuestro, ¿no? En la ciudad y por lo tanto debemos protegerlo, cuidarlo y desarrollarlo. Y eso precisamente es un entendimiento y reflexión de que a pesar de los esfuerzos que, por ejemplo, ustedes están haciendo con Ciudadanía Divergente, con los proyectos que tienen conexiones y experiencias de Chiapas, un día en Coita y la experiencia en Cintalapa, por ejemplo, es cómo alineamos vectores, cómo debemos comprender desde voy a decirlo un poquito académico, desde la ontología misma, esa cosa que queremos desarrollar, ¿no? Y entonces, ese es un primer paso precisamente para dejar huella y dejar una caja de herramientas pertinente para que el día que Nogui y Marilena no estén, por ejemplo, ¿y por qué? Por mil motivos, puedan ser utilizadas esas herramientas y seguir con el Oye, aprendizaje. Victorino, mira, fíjate que cuando llegamos a Coita, cuando empezamos a trabajar, María Elena, Horacio y yo, y yo empecé a visualizar cómo estaba la ciudad, ¿no? O pueblo, como le quieras llamar, ¿no? Y empiezo a visualizar, por ejemplo, en el caso de Coita, de que existe una serie de construcciones que están representando una tipología arquitectónica característica de una parte de la historia del pueblo. Y sin embargo están desapareciendo a una velocidad terrible, ¿no? En una esquina frente al parque, y me voy a quejar públicamente, construyeron una plaza comercial en lo que era una casona que fácil medía 100 metros de frente de cada lado. Entonces, ¿cómo hacer que haya una conciencia por parte de los actores, de los ciudadanos, de que en una ciudad también el cambio significa entender a la preservación del patrimonio construido de los pueblos y generar a partir de eso una diferenciación, ¿no? De experiencia, de ambiente,
Como tú dices, no solo son las partes construidas, sino también puede ser un gran árbol que esté en una plaza pública que se pueda conservar, pero que sea a través de la apropiación de los ciudadanos. ¿Cómo lo entenderías tú eso? Mira, precisamente es la noción de espacio, ¿no? En la arquitectura, hoy día, quien estudia arquitectura, quienes queremos estudiar algo de arquitectura, tenemos que entender que la arquitectura es eso, estudiar el espacio, ¿no? Y el espacio no solamente es material, ¿no? También es tangible e intangible. Y precisamente, fíjate que el mismo entendimiento de lo que llamas de cómo hacemos que sea bien público, que eso también, preservar significa también un cambio en el rumbo de las ciudades, es esta cuestión de la identidad que tenemos que conformar alrededor de nuestra propia historia. Es decir, nuestra historia es una historia contada. Nosotros estudiamos la historia porque nos dicen que los aztecas y luego los mayas, por ejemplo, en la zona de Coita, donde nunca, que yo soy de Coita, nunca entendí o sabía, entendí la cultura zoque como lo entiendo hoy, porque nunca me formé en la cultura zoque en cuestión de educación formal, porque yo veía a los mayas que estaban los pueblos mayenses que están en la sierra, en los altos y para allá, ¿no? Entonces, la misma oportunidad de construir nuestra propia historia, de contar nuestra propia historia y que no nos cuenten cómo fue nuestra historia, abre la puerta a la apropiación que tú dices, Enoch. Estos cambios culturales deben ser provocados ya, desde ya, para que surtan efectos en un lapso de tiempo, no te voy a decir que corto, así de 5 años, pero sí, en las próximas generaciones podemos ver esa apropiación del territorio, del espacio donde se ocupa la ciudad y por lo tanto una preservación y un cuidado, ¿no? Es tan lógico pensar, por ejemplo, que no tiraría basura yo en un parque porque el parque también lo soy yo, ¿no? ¿Y por qué entonces se tira basura? Como si fuera algo ajeno a mí, ¿no? O sea, lo que hablas tú de la casona que se derrumba y que se construye que no está mal en ningún sentido, pero finalmente híjole, ni has terminado de comprender el patrimonio y ya vas hacia otro punto que ni siquiera entiendes, ¿no? Porque viene es un modelo implantado. La cuestión de los guetos, perdón, es mi queja pública, de los fraccionamientos con bardas y que la seguridad y que no puedes pasar, y que de repente ves que ese fraccionamiento, y pasa aquí en Puebla, está en medio de una ruta que te puede llevar del punto A, donde está el inicio del fraccionamiento, al punto B, que está al final, te puede tardar 5 minutos, pero como tú no puedes atravesar ese fraccionamiento y tienes que dar la gran vuelta, te tardas 20 minutos. Es incomprensible, incomprendible y por lo tanto no tolerable que suceda esto en nuestras ciudades, ¿no? Que el hecho de garantizar seguridad, que yo llamaría aquí, no estamos hablando de seguridad, estamos hablando de inseguridad, o sea, el miedo me haga elevar bardas y dejar de conectar con el resto de la ciudad, por el hecho de la seguridad, cuando la seguridad debe ser la confianza que tienes frente al otro, no la desconfianza que le tienes al otro, ¿no? Entonces, eso para nada permite la funcionalidad de una ciudad. Que una persona tenga que cruzar del punto A al punto B, del inicio de la ciudad al fin de la ciudad, que tenga que atravesar por esos tipos de fraccionamientos y que por lo tanto se haga 3 horas de camino, no es para nada el modelo que tenemos que tener. Porque a diferencia de los países del norte o de las ciudades del norte, pues tienes esos sistemas de transporte y vialidades que no hay ningún problema, pero nuestra realidad es otra. Entonces, tratar de simular estos modelos que funcionan perfectamente bien en otras ciudades es la primera falacia que tenemos que ir eliminando, ¿no? No somos como esas ciudades. Nosotros tenemos vulnerabilidades, tenemos carencias, tenemos otras necesidades no satisfechas por nuestra propia historia que los modelos o los tipos de ciudades que se generan o que están construyendo, por ejemplo, en Europa, ¿no? O sea, eso es claro, tener claro esto, pero esto no se tiene claro si no conozco mi historia. Y no estoy, y aquí, perdón, aquí no estoy hablando de hay que pedirle a España que nos pida perdón por la conquista, ¿no? Sino hay que entender lo que significó la conquista, ¿no? A nosotros mismos, para que podamos empezar a definir, por ejemplo, el pueblo zoque, es maravilloso el carnaval, ¿no? Es una tradición y un festival enorme, pero ¿qué tanto sé yo de esta cultura que hace este carnaval?
Y me lo pregunto como coiteco. ¿Qué tanto sé de la tradición zoque que festeja este carnaval? Y no solamente el carnaval, porque el desmadre y la fiesta y la algarabía y no hay clases, ¿no? Y ni trabajo. Eso es muy importante. Sí, y también es importantísimo la parte de ver en dónde están situadas las ciudades, ¿no? Porque en muchas de nuestras ciudades están enclavadas en lugares que son prehispánicos, ¿no? Yo recuerdo haber ido, Marilena, también a una ceremonia zoque en un emplazamiento muy cerca de la mancha urbana. Cerro Ombligo. Cerro Ombligo, dentro de la mancha urbana de Coita, ¿sí? ¿Conoces Cerro Ombligo, Victorino? No, no, no ubico. Bueno, pero es un lugar que bueno, lo limpiaron porque estaba muy enmontado para que pudiéramos tener ahí esa experiencia de ceremonia que resultó ser maya, no tanto zoque, pero que finalmente se dio. Y uno pregunta y dice, bueno, es que aquí pues nadie lo cuida, ¿no? A pesar de que tiene un letrero ahí de lina y los que están enfrente ya se llevaron, hay unas piedras circulares que son parte del pues, mobiliario, podríamos decir, de ese emplazamiento. Y ya los vecinos, que son una invasión o que son un nuevo asentamiento, se llevan esos y les pintan la Virgen de Guadalupe y los venden, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está, por una la autoridad, pero dónde está también el ciudadano que se responsabiliza y que se apropia de ese patrimonio, ¿no? Es exactamente. El seminario precisamente busca entender cuáles son los catalizadores cívicos, culturales, sociales, políticos, incluso desde el paisaje mismo, que permiten la regeneración urbana desde el sur, es decir, a través de nuestros propios aprendizajes. Una gran verdad que descubrimos desde el punto de vista sociopolítico es que la responsabilidad que le dotamos a los representantes elegidos por voto parece que es suficiente o es la labor al 100% que tiene que hacer el ciudadano, ¿no? Al final, el cuidado y preservación y sobre todo el entendimiento de lo que es el bien común, el bien público lo voy a poner como lo vemos ahora, no recae en la autoridad, ¿no? Sino recae en la misma ciudad que tiene que cuidar y preservarlo, ¿no? Entonces, pero bueno al punto, no, si yo no conozco ni siquiera la historia desde lo que desde el punto de vista que tú quieras, ¿no? Desde la cultura, desde cómo se conforma geológicamente esos paisajes naturales, pues poco voy a entender de por qué debo cuidarlo, ¿no? Entonces, aquí es lo que se trata de entender es eso. El diálogo sur a sur en lugar de la cooperación sur-sur, ¿no? Para que haya cooperación tengo que entender. Si no entiendo ni siquiera qué es el sur. Ajá. Perdón, entonces estamos, lo que logro comprender de lo que es esta iniciativa del sur para el sur sería, como tú dices, hablando académico, el poder hacer un constructo de identidad y poder hacer un constructo de unidad también. ¿Así podría ser? Exactamente. Y lo que hacemos es tomar los aprendizajes. ¿Cuáles son los aprendizajes que cada proyecto se ha detonado y se ha desarrollado en el sur, en ciudades del sur? Y de esos aprendizajes tomamos no puedo decir que son patrones, pero sí buscar la categorización de estos aprendizajes, porque finalmente, desde la academia, la apuesta de las epistemologías del sur es precisamente eso. Desde la cognitividad misma de las comunidades y sus vulnerabilidades y necesidades, obtener estas unidades y categorías que te permitirán entender el sur en su constructo, ¿no? Pero eso es académico y esto es, lo voy a poner así científicamente, lo que estamos haciendo. El seminario sirve precisamente para la difusión, la divulgación de todas las prácticas que se están haciendo alrededor bueno, sobre todo en Italia y en México, ¿no? La intención de invitarlos la sesión pasada es precisamente responder cuáles son las posibilidades del sur.
porque antes de ver qué alternativas tengo, pues digo, pues qué posibilidad tengo que esa alternativa sea viable, ¿no? Porque alternativas muchas, posibilidades, nuestra propia vulnerabilidad como sur nos obliga a decir, no, no tengo muchas, o tengo demasiadas o no tengo nada, ¿no? Algo que tú decías ahorita que me gustó mucho es hablar de unidad, pero no solamente hablar de unidad con el proveedor, con el productor, con el artesano, ser empático, ¿no? Hablar de unidad con mi patrimonio, hablar de unidad con mi historia. Y si yo soy uno con el árbol que tiene 200 años ahí, y si soy uno con la iglesia, y si soy uno con un monumento o con una pirámide, en ese momento obviamente no va a entrar el concepto de destrucción. Y Exactamente. ahí empezamos a hacer la preservación. Entonces, creo que que se tendría que hacer un trabajo que considero que eso es parte de tu iniciativa, el, el, el construir unidad, que creo que eso es algo un proceso que lleva un poco de tiempo, porque pues el ser humano está creado en la individualidad y en la fragmentación. Entonces, volverlo a hacer uno con lo que hay, con lo que tiene, es un trabajo artesanal, pero que creo que es lo básico para que podamos desarrollarnos. Precisamente, y por eso escapa completamente una lógica de política pública, ¿no? Sino más bien una lógica de gobernanza, es donde se encuentra anclado. No importa cómo estés administrado, configurado como territorio, el territorio sigue, ¿no? A pesar de gobiernos, a pesar de empresas, a pesar de ciudadanos, ¿no? Sigue y sigue y sigue y sigue. Las ciudades en México, ¿cuántos años tienen de vida Puebla, por ejemplo, que está a punto de cumplir sus 500 años? Estás hablando de 500 años de construcción de una ciudad, ¿no? Que hace 500 años alguien más estuvo ahí parado donde yo estoy parado hoy, ¿no? Entonces, entender esto implica precisamente generar modelos, y con modelos no nos estamos refiriendo a algo ya dado y hecho, ¿no? Sino un modelo que puede explicar los catalizadores, así como no sé, la Londres se industrializó o Estados Unidos se industrializó en su momento al inicio de los 1900. ¿Será que nuestro camino es la industrialización? Es que no lo sabemos, ¿no? Porque jamás nos hemos puesto a cuestionarnos si ese es el camino. Yo considero, Vic, que los pueblos del sur consideran, bueno, tendríamos que hacer una investigación. La hipótesis sería, ¿los pueblos del sur consideran que tienen que ser industrializados para estar en desarrollo? Es que ese es el asunto. Para poder saber si son alternativas, tienes que entender cuáles son las posibilidades. Y yo creo que la economía naranja y toda esa línea de estrategia que trae la BID aquí en América Latina y que poco a poco hemos ido apropiando, pero ojo, apropiándonos, yo quisiera pensar como que interiorizando y haciendo lo suyo, de que tal vez no es el camino la industrialización de manufacturera como es en el norte, ¿no? O sea, pero esto, bueno, insistir, esto es una conclusión que tiene que salir precisamente de la propia reflexión que hagamos de nuestros aprendizajes. ¿Cómo aprendemos en el sur? O sea, esa es una forma de saber quién eres, de saber precisamente qué sí vas a tomar, qué no vas a tomar de los modelos, porque incluso el propio concepto de desarrollo, cuando tú hablas de una ciudad desarrollada, es que Londres es una ciudad desarrollada, pues, ¿cómo desarrollada? El desarrollo es un estadio dinámico, o sea, no es estático, y entonces nunca va a estar finalmente desarrollado, vas a ir desarrollando de más y más y más y más. Si hablamos de bienestar, maybe puedes decir, sí, o sea, es muy diferente hablar de bienestar en un sur, no, en un sur, perdón, o en un norte. Y dentro del mismo concepto de sur y norte, pues escapan precisamente a esta idea geográfica. Olvídate trazar ese norte donde está Europa en el norte y América Latina en el sur. América Latina, perdón, en el sur, es impensable. Incluso en el norte hay sur. Y es muy fácil verlo en Italia, que lo estamos viendo ahorita, como Milán es una ciudad industrializada al 100%,
y nos vamos a Palermo y dices, bueno, hay mucho que hacer todavía, ¿no? Sí, sí, Victorino, pero yo quiero poner más, más las cosas en la práctica y en la realidad, porque también los conversatorios y este tipo de eventos a veces nos dejan a nivel ontológico, como decía, y nos olvidamos realmente de la práctica que en determinado momento nos está condicionando. Te voy a poner el ejemplo, y volviendo otra vez a Coit. Sí, cuando yo dije, bueno, hay que preservar el patrimonio, pues me pongo en contacto con algunos arquitectos que son de Coit, ¿no? Digo, ¿por qué? Porque supongo que los arquitectos tienen una mayor conciencia de la necesidad esa de preservación del patrimonio construido. Bueno, fue un fracaso total. Yo no sé si me hacen falta identificar esos catalizadores que tú dices, entendiendo el catalizador como el elemento que acelera o retrasa un proceso, ¿no? Yo te pediría que pudiéramos en determinado momento identificar ese catalizador que pueda acelerar el proceso de concientización de la población para apropiarse del espacio urbano y reconocer en el patrimonio que tiene la posibilidad de generar riqueza a través de un entorno que sea bonito, que sea atractivo y que pueda en determinado momento desarrollar una industria turística mucho más fuerte, por ejemplo, ¿no? Exacto, lo que mencionas es correctísimo. Es esta intención de que esto genere planes, proyectos, ideas nuevas, incluso política pública, ¿por qué no? Pero con base firme, ¿no? Con entendimiento firme, no porque ya me puse a revisar la literatura o los proyectos que están haciendo en Turquía y mira, es medio similar aquí al espacio de Goita y a ver si funciona. No, olvídate, ¿no? Es otra historia trazada, ¿no? La importancia de la historia, y no porque ya pasó o porque es la de relleno en la clase, o sea, la historia debe de jugar un papel importante como, si quieres verlo como materia en una escuela, pero como parte del proceso de formación de un ser humano. Tú te debes, Enoch, tú te debes, Marilena, a tus familias, a la historia de tu familia. ¿Quién eres? Soy Gutiérrez Cruz, ¿no? Soy Marilena Paz León, ¿no? De La Paz León. Ahí está tu identidad, ahí está donde debes de ver y decir qué han hecho, qué no he hecho, qué he dejado, qué sí ha funcionado, qué no ha funcionado en mi propia historia, ¿no? Es eso lo que se busca precisamente desde este primer, y ojo, digo primera fase, primer momento, qué sé yo, es lo que buscamos encontrar. O sea, podríamos estar haciendo, Vic, en este tipo de, en lo que dice, ¿no? Llevarlo a la práctica. Mapeos de ancestros para poder entender nuestra parte actual. Yo diría mapeos no solamente de ancestros. Mira, hay una, por eso las artes, y ahí es donde diría yo, no, o sea, el error que cometiste fue solamente confiar en arquitectos. Ese tipo de proyectos tiene que ir multi interdisciplinarmente Sí. y ponerlos en un terreno en donde ni el arquitecto es más, ni el sociólogo es menos, ni o viceversa, sino es aquí todos aportamos lo que sabemos, ¿no? Porque un principio que utilizamos en el seminario, bueno, en el proyecto del sur, desde el sur para el sur, que es el de estamos aprendiendo de la vivencia. Otra vez en nuestra historia como humanidad, ya debemos de dejar de aprender de lo que se escribió, de lo que se vivió. Nos toca aprender de lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo es dos realidades, por ejemplo, una digital y una física, que antes no existía. Entonces, ni Newton, ni cualquier humanista como Da Vinci, lo que tú quieras, se podía imaginar esto, ¿no? Entonces nosotros ya lo vivimos. Entonces, a partir de ese entendimiento de la vivencia, es donde decimos, tenemos que entender que estamos viviendo. Y para entender que estamos viviendo, tenemos que ver de dónde venimos. Future is the past, o sea, medio ambiente. ¿Cuántos, y te lo digo desde el conocimiento propio, ¿no? Que estuve en el Consejo Consultivo de Tuxtla Gutiérrez Ciudadano. ¿Cuánta información, planes, estrategias no había para el cuidado del medio ambiente en Tuxtla? Cuando se te volteas a ver un libro de historia, ya ni que maya, pues, de historia maya, te encuentras el entendimiento del ser humano con la naturaleza. Es porque hay que preservarlo, cómo hay que cuidarlo.
ahí te lo encuentras. Y tú te estás yendo a la COP26 a resolver el problema del cambio global, el cambio Estás climático, pensando que aquí. pensamos que estamos encontrando el hilo negro, Nick. Es que no hay hilo negro. Y toda esta información ya está englosando. Sí, por eso pensamos que lo estamos Exactamente. encontrando, ¿no? Entonces, Con la lo que tú decías, inteligencia, y esa información ya estaba escrita al final de la cuentas. inteligencia colectiva es el ingrediente principal. No puedes hablar de especialistas y ciudadanos. No, todos son ciudadanos. Todos hacemos ciencia ciudadana, ¿no? Que es este encuentro entre el especialista que no enseña, sino que nada más muestra qué está, cómo entiende esto, y el ciudadano que no es especialista, vaya, porque no tiene esa formación, vamos a decirlo así, en biotecnología, le muestra cuáles son las técnicas y su relación con el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas prácticas hemos visto y hemos encontrado que, uno, generan confianza, que es algo sustancial en un proyecto de regeneración urbana, un proyecto de construcción de ciudad, es generar la confianza, ¿no? No la confianza al proyecto, sino la confianza en el conjunto, ¿no? En el poder declarar y decir que, regresando al ejemplo del fraccionamiento, que ese que va a cruzar, que va a tardar 20 minutos en lugar de 5 a 5, pudiera hacerlo, pudiera cruzar sin problema este fraccionamiento, ¿no? O sea, pero es una cuestión de entendimiento, ¿no? Yo creo que aquí hasta la educación debe venir del sur, ¿no? Construir nuestros propios planes. Sí, definitivamente. Fíjate, Vitorino, que cuando yo veo las ciudades, cuando uno ve las ciudades, uno las ve desde otra perspectiva cuando las empieza a caminar, por ejemplo. O sea, no es lo mismo caminar la ciudad que ir conduciendo a través de ella por las calles. Y empieza uno a convivir con la gente y a entender la forma en cómo interactúan las personas en el espacio urbano. Y mucha de la política pública se ha estado desarrollando básicamente desde el escritorio, ¿no? No hay un tanto una formación encaminada hacia considerar lo que realmente ocurre en las ciudades, ¿no? Y eso lo vemos, bueno, a mí me ha tocado, he tenido la oportunidad de hacer visitas técnicas a Curitiba, a Barcelona, en Colombia, a Medellín, y uno vuelve a regresar a Chiapas, ¿no? Y vuelve a ver sus pueblos y sus ciudades, y uno dice, bueno, ¿en qué momento y cómo vamos a poder cambiar lo que estamos viviendo y mejorarlo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que este diálogo que estás iniciando a través del sur para el sur, pues puede generar cuestiones más concretas en cómo el actuar del ciudadano puede contribuir a este proceso de cambio. ¿Cómo has pensado, Vitorino, que esto se pueda hacer? ¿Cómo podemos nosotros desde Chiapas, desde la experiencia que tenemos en Cintalapa, en Coita, coadyuvar en el esfuerzo que estás haciendo? Mira, precisamente es esta la idea de mi intención que me desvió un poquito, pero era del arte, ¿no? El arte es un catalizador fenomenal precisamente cuando quieres hacer que se entienda de otra manera eso que entiendes de la manera A, ¿no? Y precisamente hay ejercicios, por ejemplo, las contracartografías, que son los mapeos que uno puede hacer, pero no los mapeos donde la densidad de población o el número de, por ejemplo, COVID, número de infectados por colonia en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Sino, por ejemplo, mapear las emociones, o sea, mapear cómo se siente esta zona norte de la ciudad, cómo se siente esta zona centro, esta zona sur, esta sureste, para entender cómo están los ánimos en cada uno, ¿no? Tal vez, no sé, tú piensas en donde, en la fraccionamiento, en la parte de la ciudad que tú vives, dices, caray, aquí todo está bien, o sea, se ve contenta la gente. Entonces, cuando inicias un proyecto, piensas que el resto está contento. Desafortunadamente, nuestras ciudades ya no son de pequeñas ciudades, ¿no? O sea, sobre todo las latinoamericanas que crecieron enormemente. Entonces, ¿cómo estará rondando Chiapas, Tuxtla? Como como 1 millón, yo creo ya. Si no es que por Probablemente. ahí. Entonces, hacer que se conozcan 1 millón de personas es imposible, ¿no?
pero hacer que entendamos lo que están percibiendo, sintiendo, pensando 1 millón de personas a través de las tecnologías digitales, sí. Y a partir de esos mapeos, lo que llamamos, en el arte se llaman, contemporáneos se llaman contracartografías, porque mapean otra cosa que no mapea el oficial. Puedes encontrar los relatos, las emociones, las formas de pensar, incluso hice un ejercicio por un curso que estaba tomando yo, que fue una cartografía del COVID, pero que pusieras en donde estés situado, que señalaras qué te había ayudado a superar, vaya, o estar más bien no superar, sino a confrontar la epidemia en todo este año y medio. Y te das cuenta de la infinidad de ideas, ¿no? Las mascotas, la familia, el Netflix, los videojuegos, las compras en línea, por ejemplo. Entonces vienes a ver ahí caes en la cuenta que hay una diversidad total que está conviviendo en una ciudad, ¿no? Y entonces, al caer en cuenta en la diversidad total, poco vas a buscar hacer un proyecto o generar un proyecto en el que empieces con una sola idea o con una sola línea, ¿no? Porque entonces quienes se van a adherir serían pues tú y algunos, nada más, ¿no? Sí, escuchándote en lo que mencionas en este momento de esa cartografía de las emociones, esta semana tuvimos en Coita, con el colectivo de Coita, anfitriones de un día en Coita y de experiencias conectados con la naturaleza de Cintalapa, un curso con Cristian Castillo. Y una de las cosas que le llamó mucho la atención a Cristian fue el producto de El hombre lobo de Coita. Uh-huh. Y escuchándote lo que decías de las emociones y el sentimiento, yo creo que un elemento como ese que ocurre y que está apropiado por una comunidad que en realidad de manera espontánea sale, podrías ayudarnos a ser un catalizador, en primera instancia, hacer el mapeo de las emociones que genera el hombre lobo, ¿sí? Y a lo mejor a partir de ello, de eso construir hacia esto de la ciudadanía y de la participación y de la corresponsabilidad con el ambiente y crear una mejor ciudad. ¿Cómo ves tú esa situación? Totalmente, o sea, finalmente son los relatos, ¿no? La historia son relatos, entonces a mí me queda claro que yo podré decir en su momento, porque yo estaba ahí cuando sucedió el hombre lobo, o sea, ese relato del hombre lobo y cómo y esto puede ser algo que solucionó en su momento la terrible crisis que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? O sea, que no podías ni salir, tenías miedo de contagiarse, estaba muriendo mucha gente y de repente, pum, el hombre lobo. Y eso te refresca, te permite desconectarte de la situación, te permite ser resiliente, ¿no? Ante el fenómeno. Y totalmente, los relatos para eso sirven, ¿no? Si no nos hubieran contado la maravillosa historia de la conquista y cómo se cayó Tenochtitlán y cómo nació México, pues yo creo que mitificada, porque es un relato, pues yo creo que no sé hacia dónde iríamos si es que aún no sabemos a dónde vamos, ¿no? O sea, pero ha servido para la cuestión. Los relatos, efectivamente, lo acabas de decir súper bien. De hecho, nuestra artista residente en el museo está haciendo esto, ¿no? Que es una conjunción de relatos de Cholula, de ciudades de aquí de Puebla, sobre todo Cholula, para entender cómo están construyendo la historia, porque, vuelvo a insistir, la historia no te la pueden venir a contar, tú la tienes que contar. Y esos relatos del hombre lobo, te digo, eso ya quedó. Y si viene un antropólogo y empieza en 20 años y genera la historia, difícilmente te va a contar la del hombre lobo, porque no la vivió. Entonces se pierde esta pieza clave, ¿no? O sea, el relato es sumamente importante para generar las narrativas que se van a devenir en productos turísticos, productos de otro tipo, educativos, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final derivan en eso, ¿no? Sí, en Cintalapa estuvimos hace 15 días evaluando una experiencia turística que está generando este colectivo de Conectados con la Naturaleza y nos llevaron a la Galería de Arte. Y en la Galería de Arte de Cintalapa, que es un esfuerzo de la iniciativa privada, es decir, es de ciudadanos, tienen dos salas, me llamó la atención, una dedicada al poeta mayor de Cintalapa, que fue Hugo Figueroa, y otra a Amanda del Llano.
Amanda del Llano, una actriz de la época de oro del cine mexicano. Y me llamó la atención esos dos elementos y concatenando con lo que tú estás mencionando, que además de los relatos y de la historia, también la parte de las figuras emblemáticas que han tenido alguna presencia significativa en las poblaciones, también pueden generar ese tipo de sentimientos y nos ayuden a la apropiación, ¿no crees? Absolutamente, Enoch. Fíjate que ahorita que mencionas esto me viene a la memoria cuando estuvimos en San Rafael Tlalmanalco, en el Estado de México, que es una ciudad, la Europa mexicana le llama, porque tuvo en su momento un desarrollo tal por la papelera que estaba instalada ahí, una de las principales de América Latina. Quien ha tenido o usado un cuaderno escribe, usamos un cuaderno escribe, salió de ahí, ¿no? Ese cuaderno. Entonces, hoy día abandonado, a su suerte la ciudad, un grupo de ciudadanos, pues, busca rescatar esto, ¿no? Y en una de las conversaciones que tuvimos, una de ellas, una de las ciudadanas me dice, es que nos quejamos de los jóvenes porque se drogan, porque toman, porque vandalizan, porque no hacen nada. Y mi pregunta es, ¿y qué estamos haciendo para que los jóvenes no se droguen, se vandalicen y hagan esas cosas que no nos gustan, si ni siquiera podemos ofrecer al joven la oportunidad de desarrollarse en esa ciudad, ¿no? Y fue una gran verdad porque finalmente es eso. Yo no puedo señalar, es que en un parque que pasa muchísimo, tú lo sabes, en las ciudades de México, en América Latina, es que ahí en ese parque se juntan los que se ponen ahí a darle un porro, ¿no? Y bueno, ¿y qué has hecho para que esto no suceda? Ah, pues le llamamos a la policía y la policía los corre. ¿Dónde hay solución ahí de regeneración urbana? Ahí lo único que está haciendo es excluir, ¿no? Y entonces el parque es terreno de nadie. Y ya nadie va al parque porque o pueden llegar los malosos o esto nos pueden hacer, o nosotros no llegamos y nos pueden hacer daño, ¿no? Entonces, desde ese concepto mismo de cómo entiendo lo que está sucediendo al otro en este espacio compartido, es donde se empiezan a trazar las soluciones que van a devenir en actividades económicas productivas. O sea, tú no le puedes pedir a una ciudad que sea productiva nomás porque viene y se instaló una fábrica transnacional y ya. ¿Y dónde quedó este compromiso con el trabajo? Tú lo sabes. Viene carnaval en Coita, muerto. O sea, y esa lógica ni la conoce la empresa, ni le interesa a la empresa, y le debe interesar mucho a la empresa y fomentar la empresa, ¿no? ¿Cómo hago que esos entendimientos surjan? No es una posición en el proyecto, no estamos hablando de una regeneración urbana que sea exclusiva y que norte vete de acá, fuchi, no te queremos. No, más bien es cómo le explico a este norte que así funciona, que así va a ser mi desarrollo y que con mucho gusto coopero con ello, ¿no? Pero antes de eso, pues si no sé cómo funciona, pues está difícil, ¿no? Victorino, ¿y cómo participamos? ¿Cómo las personas que nos están viendo, que nos siguen en Ciudadanía Divergente en determinado momento, pueden participar de esto del sur para el sur? Mira, tenemos un Instagram que es @ From South to South. Usamos el inglés desafortunadamente para llegar a más. From South to South by Muy, que es el museo. Ahí encuentran toda la información respecto al seminario, pero a través del Facebook del MUI, que es MUI, así como MUI, pueden ingresar cada que tenemos sesiones. La siguiente sesión va a ser el 25 de noviembre. Y en el chat en vivo participar. O sea, es un conversatorio que yo llamaría no conversatorio, sino más bien esta charla de café entre amigos, donde podemos, si hay un orden, si hay un moderador, lo que tú quieras, pero donde la pregunta que se ponga, se busca responder, ¿no? Y responder no como pensando es la correcta o la incorrecta, sino el aprendizaje que tú no, que yo, que está escribiendo en el Facebook, en el chat de Facebook, pueda aportar, ¿no? Es ese trabajo de sinergia donde para nada hay rigidez y es participar por participar, ¿no? No participar pensando que, ya me hice parte del grupo de selecto del Sur para el Sur, no, ya me han dado un diploma, no, ya me ganó una certificación. Es eso, es qué aprendizajes puedes dar para que todos comprendamos, ¿no? Entonces, Facebook ahí estará el evento creado para el 25
esperar, dar asistiré y esperar a que empiece. Lo hacemos de 9 a 11 de la mañana porque yo sé que muchas personas aquí en México trabajamos, pero nuestros colegas allá en Italia es la hora en que se pueden conectar, ¿no? Entonces, pero si no lo ves, también está la retransmisión, ¿no? O sea, que está ahí permanentemente y siempre puedes escribir en el chat y siempre vamos a estar respondiendo, ¿no? Esa es la intención. Excelente, Victorino. Pues ahí está la invitación para que participemos en esta iniciativa desde el Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey, que dirige Victorino Morales Dávila. Gracias, Victorino. Fíjate que pensando en la estrategia de dónde podría caber mejor una iniciativa como la tuya y una participación como la tuya, y yo creo que debe de ser en aquellos chats que tenemos los ciudadanos hechos entre nuestros vecinos. Siempre, siempre cada uno de nosotros tiene un chat del edificio, un chat de la colonia, un chat de la calle, Hasta de etcétera, la casa, ¿no? exactamente. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos en determinado momento buscar una mayor incidencia. El otro día en un chat, en una colonia cercana a Tuxtla, que es Don Ventura, decían el problema de la inseguridad y el problema de que cada 15 días se roban el cable de internet, ¿sí? Y se roban el cable de internet, lo reportan a la compañía proveedora y tarda una semana en volverlo a poner. O sea, en un mes, cada mes tienes internet. Y mientras no tienen internet. Sí, Entonces sí. dicen, bueno, empiezan la lluvia de ideas, ¿no? Y uno dice, pues pongamos un vigilante, ¿no? Porque a Telmex, pues lo vuelve a reemplazar y se acabó, ¿no? Él tiene mecanismos para disminuir la pérdida que ocasiona ese tipo de robos, ¿no? Pero el ciudadano se ve afectado. Ujú. Y el otro día puse una solución y la verdad es que prácticamente me insultaron, ¿no? Porque fue desde mi perspectiva, fue una solución radical, ¿no? Innovadora, disruptiva, como le quieras llamar. Pero hay también la parte de la tolerancia, ¿sí? Frente al momento de abrir las posibilidades de respuesta a una problemática ciudadana, pareciera que es un obstáculo para poder continuar en la proporción en proporcionar alternativas de solución. Y ya nadie más dijo, al momento me dijeron, eso es una estupidez, y ya nadie más dijo absolutamente nada. Yo supongo que pensaron, pues los mismos me van a decir si yo propongo alguna otra cosa, ¿no? Es que en el Entonces, diálogo la escucha activa y sobre todo el respeto es clave, o sea, sin eso no hay diálogo, ¿no? claro. Y esos momentos, esa interacción que se da a nivel virtual a través de un chat, es precisamente, yo creo, uno de los nidos principales en donde podemos hacer cambios y pasar de lo que decimos a una acción concreta que solucione los problemas. Exactamente, el alcance que tiene la virtualidad es inmesurable, ¿no? O sea, y es una ventana a ver o a entender o escuchar, leer otra idea que jamás en tu vida pudiste imaginar, ¿no? O sea, te abre el pie a tener ideas respecto a ello. O sea, por ejemplo, lo mismo, hablando del tema de Internet aquí en mi fraccionamiento, cuando iniciaba, ya tenemos un año de pandemia y no había buen servicio de Internet antes, pero antes no importaba. ¿Por qué? Porque pues te ibas acá al lugar de trabajo y darle, ¿no? Pero cuando empezó el trabajo en casa, y entonces yo encontré cuando regresé de Chiapas, porque estuve un tiempo por ahí en Chiapas durante la pandemia, veo que pues ni Telmex ni nadie llega, ¿no? O sea, y se me complicaba mucho. Y se me ocurrió pensar, bueno, y las casas que tienen internet en el fraccionamiento, ¿por qué no hacemos como un centro? Un centro donde el que no tenga, el vecino que no tenga, porque se lo van a instalar, porque Telmex ya vino 3 veces y todavía no se lo instalan, tengo la oportunidad de acceder, ¿no? No lo mencioné porque fue una idea que quedó al aire nada más en mi cabeza, vaya, porque no sé si iba a tener eco como tú dices. O sea, ya no sabes cuál es la reacción, pero que finalmente son soluciones ciudadanas, que no son permanentes, obviamente, pero que
van a satisfacer muchas necesidades, ¿no? Sobre todo en tiempos críticos, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo de decir las ideas, simplemente hay que tener los espacios donde se pueden decir las ideas, ¿no? Y no me refiero a que sean aquí sí, aquí no, sino espacios de respeto y de escucha activa, siempre, ¿no? Aunque no me guste la idea, aunque piense que es estúpida como te sucedió a ti, no lo digo, ¿no? Sino es escucho, me presto a escuchar y a pensar e imaginar qué puede pasar con ella, ¿no? Así es. Victorino, estamos en la recta final de nuestro programa. Yo quisiera de nueva cuenta agradecerte en nombre de Marielena. Desafortunadamente creo que tuvo un problema por ahí de conexión. Pero he anotado dos conceptos que me parecen que fueron medulares en esta conversación. Una, que el empoderamiento de la sociedad es esencial, la parte de la regeneración que se puede construir a partir de iniciativas como esta de conversar sobre las ideas del sur para el sur, y la confianza, pues son elementos que nos van a ayudar a tener mejores ciudades, a reconocernos como humanos, a ser tolerantes, a escuchar activamente, como tú dices, y a generar pues cambios para tener una mejor ciudad, un mejor país, ¿no? Y este es el espíritu de, así lo entiendo yo, del sur para el sur. ¿Puedes darnos tu mensaje final, por favor, Victorino? Claro, pues nada más termino diciendo, pues por eso somos el Museo Urbano Interactivo, porque lo que buscamos o queremos ser es este centro catalizador de lo urbano, de la ciudad misma, e interactivo porque no porque vas, tocas, aprendes y juegas, tocas y aprendes, ¿no? Como el Museo Papalote, sino porque finalmente la interacción es la que provoca la cultura. La cultura entendida como el saber, el pensar y el actuar. ¿Queremos cambiar eso? Pues tenemos que interactuar, ¿no? Interactuar con lo desconocido y pues invitarlos a todos a que se unan a esta iniciativa desde el seminario público, porque finalmente cada una de las voces se recoge, ¿no? Es lo increíble que sucede en los diálogos horizontales. Todas las voces se recogen y todas las voces tienen un espacio, siempre. Excelente. Muchas gracias, Victorino. Que pases una buena tarde. Les agradecemos a quienes nos están escuchando, nos están siguiendo a través de las plataformas de Coparmex, de Ciudadanía Divergente y también de R&R Radio Digital. Voy a hacer un anuncio antes de finalizar. Tenemos el próximo 10 de noviembre a las 13 horas, hora de la Ciudad de México, una conferencia sobre economía naranja. Un concepto que es importantísimo ir comprendiendo como una estrategia para generar una mayor complejidad económica del sector turístico en nuestras regiones. Nos acompañan dos instituciones, una de Guatemala y otra de Costa Rica, y esperemos que los invitamos a inscribirse. Es gratuito, pueden inscribirse a través de la página de Coparmex Chiapas, entran a coparmexchiapas.mx y ahí está una liga que se llama la TAM Naranja y ahí pueden hacer la inscripción. Y van a recibir una sorpresa que la vamos a dar a conocer la próxima semana, donde también Victorino participa. Gracias, Victorino. Un abrazo hasta Puebla y seguimos en contacto. Vale, cuídense, hasta luego. Hasta luego, adiós.